Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 1 y nuestro tema es sobre metales. Como autores de este grupo tenemos Briones Bermeo, Anthony Javier, Muñoz, Alcíbar, Cristian Martín, Verduga, Erazo, Josué Salvador y quien les habla, Yepes Belis, Génesis Talía. Como les mencioné que el tema es los metales, vamos a ver sobre los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. En general se considera que los metales son perjudiciales, pero muchos resultan esenciales en nuestra dieta y en algunos casos su deficiencia o exceso pueden conducir a problemas de salud. Por ejemplo, el organismo requiere de hierro, cobalto, cobre, hierro, vanadio, estroncio y zinc. Otros, en cambio, no cumplen esta función fisiológica, alteran la salud y es mejor evitarlo siempre. La contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera y el uso indiscriminado de diversos fertilizantes químicos en el suelo con metales pesados que se incorporan finalmente a ríos, a los vegetales, animales y alimentos, alteran la sostenibilidad de la cadena trófica. Esto provocando riesgos potenciales en la naturaleza y en la sociedad, debido a que se originan serios problemas en la salud humana y animal. Eh, Tenemos aquí como origen y distribución de los metales pesados estudiados. En estos existen una forma natural en el medio ambiente, en concentraciones y por lo general no dañan las diferentes formas de vida. Los metales pesados no se pueden degradar ni destruir, se pueden disolver y lixiviar mediante reactivos físicos y químicos. Algunos forman complejos solubles y son transportados y distribuidos al ecosistema hasta que se incorporen a la cadena de nutrientes de suelo, agua, plantas, semillas y forrajes, principalmente los provenientes de áreas contaminadas. Los metales pesados y elementos de traza de importancia en el medio ambiente por su trascendencia en la contaminación de suelos. Por lo tanto, de cultivos agrícolas pueden ser de naturaleza geogénica, o sea, de origen natural. Se habla de origen natural cuando los contenidos de metales se atribuyen a la composición de los distintos minerales presentes en el suelo. Los metales son de origen antrópico, cuando sus concentraciones son mayores a las correspondientes a su composición geoquímica y son el resultado de las actividades del hombre por actividad industrial, minera y agrícola. Como mencioné, en la actividad industrial, esta actividad puede contaminar el suelo por vía aérea a través de depositación de material particulado y emisiones gaseosas. Como dije, en la actividad agrícola, esta actividad puede contaminar el suelo con metales pesados a través de la aplicación de fertilizantes que contienen trazas de metales pesados. Ejemplo, puede ser los fosfatos, de plaguicidas con metales pesados, de estiércol, purines y composts, y lodos de aguas residuales. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? Buen día, ingeniero, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el fuente de contaminación de metales en los alimentos. En origen de contaminación natural, tenemos que son un metal pesado involucrado que es el cadmio, bromo, flúor y cobre. En uso de insecticidas, el metal pesado involucrado es el arsénico, el cobre, el plomo, el mercurio. En origen de contaminación de envase de vidrio, como metal pesado involucrado tenemos el silicio. En origen de contaminación por el equipo de procesamiento, entre estos tenemos involucrado el cobre, hierro, níquel, estaño, plomo y zinc. Debido al almacenamiento en metales pesados involucrados, tenemos el hierro, el níquel, el estaño, el plomo, el cadmio y el estroncio. Por oxidación en el envase, el hierro y el cobre. Debido al procesamiento, tenemos entre metales involucrados cobre, cadmio y arsénico. En los suplementos alimenticios en dietas de animales tenemos el cobre, cadmio, hierro, zinc y arsénico. Ya, los metales pesados, según la tabla periódica, son elementos químicos con alta densidad.
mayor a 4 gramos sobre centímetro cúbico, más y peso atómico por eso de 20, y son tóxicos en concentraciones bajas. Algunos de estos elementos son aluminio, bario, berio, cobalto, cobre, estaño, hierro, manganeso, cadmio, mercurio, plomo, arsénico, cromo, molibdeno, níquel, plata, selenio, talio, vanadio, oro y zinc. Bueno, los metales pesados nos dice que también son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua. Tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios. Algunos de estos metales nos dice que son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte del sistema enzimático como el cobalto, el zinc, el molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades en su exceso de carbonaciones. Durante muchos años se usaba el óxido de plomo como un pigmento blanco en las pinturas. Hoy es reemplazado por óxido de titanio y en muchos países se sigue usando destacleril plomo como aditivo en las nafas. Durante la combustión de estas de partículas de metal pasan el aire y quedan en el polvo de los caminos. Se usan en soldaduras como cobertura metal de algunas pilas, como elementos en la batería de los autos. Y el mercurio se usa puro en forma de amalgamas, su uso en la medicina dental y algunas pilas de frecuente. El cambio se usa en diferentes aleaciones y también en las pilas. A continuación, mi compañero. Muy bueno, profesor. A continuación daré las características generales del arsénico y otros metales. El arsénico, su número atómico es 33, se distribuye ampliamente en la naturaleza. Su peso atómico es de 74 y tiene 17 núcleos radioactivos. La forma metálica, en su forma metálica es conductor térmico y eléctrico, fácil de romper, en baja ductibilidad. En la naturaleza se encuentra como mineral de cobalto, aunque regularmente está en su superficie de rocas combinadas con azufre u otros metales. Eh, en pruebas hechas en cerdos y animales, los síntomas agudos aparecen en 3 a 5 días después de la exposición a niveles elevados de arsénico. Los síntomas incluyen incoordinación, ataxia. Tras, Transcurriendo unos pocos días pueden aparecer parálisis, aunque seguirán comiendo y bebiendo. También hay ceguera. Eh, en humanos la toxicidad crónica con arsénico causa náuseas, lesiones en la piel, lesiones vasculares en el sistema nervioso e hígado. Las complicaciones agudas aparecen por exposición a dosis elevadas y pueden ser letales. Sus primeros efectos suelen ser fiebre, arritmias cardíacas, neuropatía periférica, anemia y leucopenia, entre otros. Eh, el cadmio es relativamente raro en la naturaleza. Se asocia con el zinc. Es de un color blanco ligeramente azulado. Su peso atómico es de 112 y, y su densidad relativa es de 8. Eh, En exposiciones crónicas se observan anemias, disfunción renal, cálculos renales, osteoporosis, osteomalacia, trastornos respiratorios, hipertensión, trastornos nerviosos y pérdida de peso y apetito. También puede causar cáncer de próstata y pulmón. En intoxicación aguda hay neumonitis y edema pulmonar, gastroenteritis, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, fallo renal y finalmente eh, puede ocurrir aberraciones crónicas. Esta en el riñón puede acumularse hasta 30 años. Eh, el siguiente es que es cobalto. El cobalto es un elemento natural que se encuentra en rocas, el suelo, agua, plantas y animales. Los compuestos,
Los compuestos de cobalto se usan para colorear vidrios, cerámicas, pintar y como secador de esmeraldas, de esmaltes y pinturas para porcelana. La intoxicación con cobalto puede ocurrir cuando se expone a grandes cantidades de este elemento. Hay tres formas básicas por las cuales el cobalto puede causar intoxicación. Eh, Puede ser por ingerirlo, inhalarlo hacia los pulmones o por constante contacto con la piel. La intoxicación con cobalto también puede ocurrir por el desgaste de rupturas de algunos implantes que se encuentran en las caderas metálicas o, o sea, por las aleaciones de cobalto y cromo. Eh, el cromo, el cromo 3 es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a usar el azúcar, proteínas y grasas. Respirar niveles altos de cromo 6 puede producir irritaciones del revestimiento interno de la nariz, úlceras nasales, secreción nasal y problemas respiratorios, tales como asma, tos, falta de aliento o respiración jadeada. Las concentraciones de cromo en el aire que producen estos efectos pueden ser con- diferentes para los diferentes tipos de compuestos de cromo. Los efectos del cromo 6 ocurren a concentraciones mucho más bajas que los del cromo 3. El efecto principal que se observa en animales que ingieren compuesto de cromo 6 son irritación, úlceras en el estómago, en el intestino delgado y anemia. Los compuestos del cromo 3 son mucho menos tóxicos y no proceden a causar estos problemas. El cobre. El cobre puede entrar a su cuerpo cuando uno lo ingiere por agua, alimentos, tierra u otras sustancias que contienen el cobre. El cobre también puede estar en su cuerpo cuando uno respira aire, polvo que contiene cobre. El cobre puede entrar a los pulmones a través de, o sea, expuesto por polvo o vapores de cobre. Después de uno ingerir o beberlo, el cobre entra rápidamente al torrente sanguíneo y es distribuido a través del cuerpo. Algunas sustancias en los alimentos pueden afectar la cantidad de cobre que entra al corriente sanguíneo desde el tracto gastrointestinal y el cuerpo es muy efectivo en impedir que los niveles altos de cobre entren al torrente sanguíneo. El mercurio. El mercurio elemental o metálico es un metal eh, plateado, brillante y líquido a temperatura ambiente. Se utiliza en los termómetros viejos, bombillas de luz fluorescente y algunos interruptores eléctricos. Eh, el mercurio es un elemento que está presente en formas naturales en el aire, agua y suelo. La exposición de mercurio, incluso a pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud y es peligroso para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de la vida. El mercurio puede ser tóxico para el sistema nervioso e inmunitario, eh, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones y ojos. También la principal vía de exposición humana es el consumo en los pescados, que ya están contaminados, en los pescados marinos, y la contaminación con metalúrgicos, compuestos de orgánicos presentes en los alimentos. Y por último, que sería el níquel, que es un metal plateado blanco, duro, pero flexible, que ocurre naturalmente y es encontrado en todo tipo de tierra. En el ambiente se encuentra comúnmente combinado con oxígeno y azufre. Las tomas altas de cantidades de níquel pueden desarrollar cáncer al pulmón, nariz, laringe
enfermedades y mareos después de la exposición al gas de níquel. Puede ocasionar embolias del pulmón, fallo respiratorio, afectos o sea, defectos de nacimiento, asma, bronquitis crónica, reacciones alérgicas con erupciones cutáneas y desórdenes en el corazón. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero, compañeros. Plomo, número atómico 82, peso 207. Tiene un color azulejo. Forma muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos. El plomo se encuentra en metales de uranio y de torio, ya que proviene de la división radiactiva que los mineros comerciales suelen contener con poco plomo, el 3%. Lo más común que se da es del 10%. Los minerales antes de fundirse quedan acumulados hasta el 40% o más de plomo. Se usa como aditivo antidetonante para la gasolina, baterías, en monitores de computadoras, pantallas, televisión, joyería, latas conservadas, tintes para el cabello, grifería, pigmentos, aceites, cerámicas, en municiones, en soldadura y plomadas. La absorción del plomo es un grave riesgo a la salud pública. Provoca retraso del desarrollo mental e intelectual de los niños. Además, causa hipertensión y enfermedades en los adultos. La intoxicación se debe a la ingestión accidental de los compuestos de plomo o la ingestión por parte de los animales de forraje, ya que se da por los alimentos con plomo, procedentes también en áreas contaminadas en el ambiente. Estaño. El estaño es un metal pesado, metable, que no se oxida fácilmente con el aire y se resistente en la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales, protegiéndolos de la corrosión. Una de sus características más llamativas es que bajo determinación condiciones forma despaste de estaño. Al doblar una barra de este metal se produce un sonido característico llamado grito del estaño, producido por la fricción de los cristales que lo componen. El estaño puro tiene dos variantes: altrópicas, el estaño gris, polvo no metálico, semiconductor de estructura cúbica y estable de temperatura inferior a los 13,2 grados Celsius, que es muy frágil y tiene un peso específicamente más bajo que el blanco. El tamaño blanco es normal, metálico, conductor, de estructura tetragonal y es estable a la temperatura por encima de los 13,2 grados Celsius. Se puede aplicar en revestimientos protectores del cobre, del hierro y de diversos metales usando la fracción de latas de conserva. Su uso también desunir a la fracción de los vidrios. Se usa para hacer bronce a las acciones del estaño y cobre. El zinc. El zinc es un elemento químico que su número atómico es 30 y su peso molecular es 65,37. Es un metal de los grupos de los elementos de transición, de color blanco azulado, de brillo intenso, de estructura laminosa, muy frágil y oxidable con la humedad, que no existe libremente en la naturaleza, sino que se encuentran como óxido de zinc. Se usa como capa protectora o galvanizador para el hierro y el acero, como componente de distintas aleaciones, en especial de latón y placas de pilas eléctricas, y muchas más. Casos intoxicación por metales pesados a nivel mundial. En el año 1900 se dio en Manchester, Inglaterra, por un caso de cerveza, que hubo muertos 70 y 6.000 heridos. En 1968, en Irak, contaminación organomercurial sobre el pan y cereales, ya que hubieron 500 muertos y más de 5.000 heridos. 1965, en Estados Unidos, niños de diversos grados
grados de intoxicación de pintura de plomo, ya que alrededor hubo de 200 muertos y heridos, 800 daños cerebral y 400.000. En 1945, en Japón, intoxicación masiva por cadmio, por consumo de arroz y agua contaminada. Aquí hubo 300 muertos y más de 1.000 heridos. En conclusión, podemos decir que los metales pesados en el ambiente y el alimento causan daño irreversible en la humanidad y animales. Muchas gracias.